Estamos en medio de una serie de predicación que hemos llamado el compromiso. El compromiso. Y esto es un desafío, porque en la sociedad en la que vivimos, pues cada vez hay menos compromiso. Cada vez hay más personas, políticos, yo creo que en todos los estamentos, aún nosotros, a veces los cristianos, que huimos de las responsabilidades. Huimos de los compromisos, como que se nos eriza la piel cuando alguien nos habla de algún compromiso. Y no debe de ser así. La sociedad camina mal, evidentemente porque está apartada del Señor, pero también por este tipo de cosas. No hay compromiso. Nosotros los cristianos, por eso esta serie es tan conveniente, no debemos ser así. Debemos de ser más bien hombres, mujeres bien comprometidos. Primeramente, ¿con quién? Con nuestro Señor y Salvador. Él nos ha dado una vida nueva, Él nos ha perdonado, Él nos ha rescatado, Él nos ha dado un nuevo nombre y nos tiene una morada preparada allá en el cielo, morada eterna. Jesús, como veremos hoy, también se comprometió con nosotros hasta las consecuencias finales. Y nosotros deberíamos de responder al menos con la misma actitud, las mismas ganas de comprometernos con Él, su palabra, su testimonio. Pero es que además eso también traerá bendición a nuestras vidas, porque deberemos de vivir como cristianos, y eso significa comprometerme en mi matrimonio, con mi esposa conmigo. Comprometernos también con nuestros hijos, como dice la palabra, en su cuidado, en su administración y mayordomía. Y comprometernos también como familia de la fe, con las disciplinas que venimos predicando todos los domingos, compromiso de oración, compromiso para dar, que veremos la semana que viene, compromiso para congregarnos, compromiso en todas las disciplinas para estudiar la palabra. Y hoy lo que vemos es comprometidos y compromiso con el servicio, Entonces, vamos a leer la palabra para entrar en materia de todo esto. Quiero invitarte, ya saben, tenemos esa costumbre de leer la palabra del Señor puestos en pie. Es una manera de darle esa honra y esa reverencia, porque es palabra de Dios, no es cualquier palabra. Juan 13, versículos del 1 al 20. Este es seguramente un pasaje que ya conoces o que has oído en alguna ocasión. Juan 13, del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Inclina tu rostro.
presentemos este tiempo. Señor Dios Padre Todopoderoso, sí, Señor, no hay lugar más alto que estar, Señor, en tu presencia, a tus pies, que estar, Señor, como el tema que hoy nos ocupa, a tu servicio, Padre de la Gloria. Ese, Señor, es un privilegio, una bendición inmerecida, pero, Señor, que recibimos con agrado. Padre, gracias por habernos reunido en el día de hoy, Señor. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros. Gracias por habernos traído. Tal vez a pesar del desánimo, las dificultades, Señor, diferentes circunstancias que atravesamos cada uno de nosotros. Pero, Señor, gracias, porque aquí estamos. Señor, ahora te suplicamos y te pedimos, Padre, que aquietes, Señor, tal vez nuestras preocupaciones, tal vez nuestros azares, nuestras ansiedades. Señor, que podamos, como hemos alabado y cantado, caer rendidos a tus pies. Que hagamos, Señor, como hizo María, Padre Santo, mientras Marta seguía afanada. Ella cayó, Señor, ahí a tus pies, embelesada, mirándote, escuchándote. Señor, que así sea. Que ahora esta palabra, Padre Santo, no sea nuestra, Señor. No queremos palabra de nadie, Señor, que no seas tú. Empodérala. Muévete, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno. Sea, Padre Santo. Aquí estamos para honrarte, adorarte y para escucharte, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, vaya tema. Comprometidos con el servicio. Venimos predicando de eso, venimos predicando del verdadero discipulado. Somos discípulos del Maestro. Somos cristianos, eso significa seguidores de Cristo. Y entonces tenemos que demostrar esa vida de discípulo con diferentes disciplinas. Hemos recordado algunas de ellas y hoy la que nos ocupa es esta, el servicio. Algunas preguntas. Ya saben que a mí me gusta hacer preguntas, a mí mismo en primer lugar, pero también a ustedes. Para empezar este tema, ¿se puede amar a Dios de verdad, de corazón, con entrega y sinceridad, sin servirle a Él, a su amada que es la Iglesia, a nuestro prójimo? ¿Es compatible eso? ¿Puede un auténtico discípulo no entrar al servicio de su Señor, de su Maestro? ¿Puede un cristiano, fruto del amor, de la entrega de Cristo por Él, negarse a dar y a entregar también a Él, entre otras maneras, por medio de nuestro servicio? Preguntas que debemos hacernos. Y la respuesta es que lamentablemente sí que podemos. Podemos negarnos a servir a Cristo. Podemos llenarnos de excusas también. A veces los cristianos hemos tenido malas experiencias, otras veces en otras iglesias de servicio donde hemos sentido que no nos valoraron, que abusaron de nosotros, qué sé yo. Muchas circunstancias y experiencias. Y ya agarramos eso como pretexto o como excusa para negarnos al servicio. Sí podemos. El Señor nos ha dado en su inmenso amor libre albedrío también para eso. Pero la pregunta es, ¿debemos? ¿Debemos negarnos a entrar a servir a Cristo? Yo creo que no, como veremos hoy, así lo espero, en este mensaje. Más bien, nuestra actitud debe ser la contraria, disponernos con amor y total entrega a servir a Cristo Señor. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Dirígeme, muéveme. ¿O no le oramos así en nuestra vida particular? Yo le oro así para mi matrimonio. Le oro así para, como padre que soy, mis enseñanzas hacia mis hijos, mi forma de criarlos y educarlos. Señor, dirígeme. Dime qué tengo que hacer. ¿No debe de ser así también en nuestra vida cristiana? ¿En nuestra vida de congregación? Creo que sí. Porque el servicio del verdadero discípulo, del verdadero miembro del cuerpo de Cristo, no es una opción, es una misión, un deber, una necesidad. Hoy veremos una respuesta también de amor y de crecimiento y madurez espiritual. Como todos nosotros los cristianos no tenemos ejemplos, no deberíamos. Sí, estudiamos a veces la vida de grandes siervos que están en la palabra y de grandes hombres y mujeres de Dios, porque hay cosas que aprender. Pero a modo de ejemplo total, solamente ponemos la mirada en quien debemos ponerla, Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Y si para este tema del servicio le buscamos a Él y nos fijamos en Él, ¡wow! Tenemos una vez más un ejemplo supremo, que tal vez nos sonroja. Jesús, en todo su ministerio aquí terrenal, no dejó de servir en ningún momento. En primer lugar, a su Padre,
a Dios Padre. Dijo cosas e hizo, que es lo más importante. Todo el Evangelio te puede valer. Pero a modo de resumen, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa era la respuesta de Jesús. Yo no me muevo por mí mismo, yo me muevo en lo que el Padre quiere que haga, sirviéndole por completo. En otra ocasión, ustedes recordarán, ya cuando estaba afrontando todo el martirio en la cruz del Calvario, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, al servicio. Y si queremos un ejemplo más claro y rotundo, Marcos 10, es palabra del propio Jesús que luego también rescataremos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús tiene un ejemplo de servicio y de entrega maravilloso, inigualable, inigualable. Pero no solo sirvió a Dios el Padre, de alguna manera, de alguna forma, también vino a servirnos a nosotros. Sí, a nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus ovejas. Para eso vino, para rescatarnos, para salvarnos, para entregarse por nosotros, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. A Él no le correspondía. Sin embargo, así lo quiso, se entregó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. De tal manera que el apóstol Pablo, antes Saulo, conocedor de ese ejemplo y de esa entrega y de ese amor del Señor, le dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Somos llamados a tener esa misma actitud de Cristo. La actitud de ser humildes, obedientes y vivir a su servicio. Es un llamado, es un llamado, es un deber. Y el pasaje que hoy nos ocupa, que hemos leído al principio en Juan, es un ejemplo claro y rotundo de cómo debemos de ser y hacer con respecto al servicio. Resumiéndolo muy rápidamente y recordándolo, hemos visto que se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús quería celebrar esa última y significativa Pascua con sus íntimos, sus amados discípulos. Así que los lleva al aposento alto. Y antes de esa trascendente última cena, que recuerden, quedó instituida para recordar el sacrificio y el amor de Cristo, y que la celebramos sus iglesias generación tras generación, antes de esa trascendente última cena, Él va a hacer algo sorprendente, algo que deja a todos los discípulos atónitos. Dice la palabra, como la hemos leído, que se levanta de la mesa, se quita su manto y se ata una toalla a la cintura y llena un pequeño barreño con agua y comienza uno por uno a arrodillarse, a agacharse y a lavarles los pies. Podemos imaginar la cara de sorpresa de sus discípulos, ojos como platos, miradas entre ellos como diciendo: ¿pero qué está haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tal vez algún codazo: mira lo que está haciendo el maestro, porque debemos recordar que lavar los pies a los invitados era una tarea para los judíos muy denigrante, que nadie quería hacer. Se hacía por parte de los esclavos. Había un esclavo designado para esa tarea. No tenían buenos zapatos, Skechers como nosotros, ni cosas de ese tipo, no. En aquel tiempo iban con unas sandalias que apenas tenían suela, cuando no iban descalzos. Y no había calzadas, eran todos caminos polvorientos. ¿Se pueden imaginar cómo estaban los pies del invitado que llegaba a casa? Entonces esta era una tarea que no la quería hacer nadie, se la daban al esclavo, pero no a cualquier esclavo. Dentro de los propios esclavos había cierto rol o ciertas categorías. Esta la hacía el esclavo más nuevo, el que menos importaba en la casa. A él se la daban. Así que las caras de sorpresa de los discípulos debieron de ser increíbles, increíbles. Por eso se produce un diálogo con Pedro. Jesús va alabándoles uno a uno y tal vez, aunque están sorprendidos, ninguno se atreve a hablar, pero nuestro Pedro ya le conocemos.
Él es bueno y tiene un buen corazón, pero ahí con Pedro no se calla, dicen en España, ni debajo del agua. Él habla las cosas. Así que Pedro le dice, no, ¿cómo es esto? ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Esto es una locura. No, Pedro ve esto como una humillación, como algo denigrante. Es indigno de su maestro y de su Señor. Esa función no le corresponde a él. Y así lo manifiesta. Y Jesús le responde, siempre nuestro Señor con tanto amor, para él y para con nosotros. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender más tarde. ¿Cuántas veces nosotros mismos como cristianos no entendemos bien el servicio? No lo vemos como lo ve Cristo. Y si son las personas de afuera, a veces nos llaman locos. ¿Cómo qué? Que te vas a ir todo el fin de semana a la iglesia, que vas a llegar más temprano, 2 horas más temprano, porque tienes que tenerlo todo preparado para cuando lleguen unos desconocidos. Que tú estás loco. Hay mucha gente que no entiende lo que es el servicio. Y a veces creo, digo esto con cierto dolor y tristeza, que nosotros mismos como cristianos no lo entendemos del todo. Pedro está en ese momento. Ha crecido, ha madurado, pero no entiende bien, mucho menos lo que está haciendo su Señor. Su Señor. Pero Jesús, lo hemos leído, sabía quién era, tenía clara su identidad. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que de Dios había salido y a Dios volvía. Así que en ningún momento pierde su deidad, su identidad, su autoridad. No hay vergüenza ni degradación en él, sino amor. Hemos leído también, los amó hasta el fin. Aún está haciendo esto con gozo y aún su gesto como Señor y líder le hace más grande. Porque la grandeza de Cristo venía primeramente de quien era, por supuesto, el unigénito Hijo de Dios, pero después se ratificaba con el cómo hacía las cosas y para quién las hacía. Dice la palabra, al menos es mi testimonio, no es el tuyo, que Jesús nos ha ganado con cuerdas de amor invisibles, tirando de nosotros poquito a poco, a pesar de nuestra indolencia, de nuestra ingratitud, a pesar de no comprender muchas veces las cosas, a pesar de ser beligerantes contra Él, Él nos amó hasta el fin y continúa tirando de nosotros y teniendo esa paciencia. No hay servicio ni tarea denigrante si la hacemos para el Señor y la desempeñamos con amor a Dios y a nuestros semejantes. Así que Pedro, que todavía no está en este punto, insiste, no, jamás me lavarás los pies. Y aquí Jesús es rotundo. No es el momento tal vez de explicarle a Pedro, pero sí es importante que él haga. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, aunque no entiende muy bien las cosas, sí tiene claro algo. Este es mi Señor y lo amo y yo quiero estar con Él. Así que le dice, entonces, Señor, si es eso lo que está en juego, no solo los pies, las manos, el cuerpo, todo. Y Cristo le responde algo importante. Es una gran verdad espiritual que debemos aplicar. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Se está refiriendo al Iscariote, que está ahí, y su corazón, sin embargo, no está con Jesús. Aquí hay una enseñanza espiritual importante. Aquellos que no se dejen limpiar, salvar, santificar por Jesús, no tendrán sitio con Él. Y esto es importante para nosotros. Importante. Y aunque los discípulos ya eran salvos y santificados, apartados para Cristo, tanto a ellos como a nosotros, nos es necesario volver a ser limpiados a diario. Pues a diario, la verdad, seguimos pecando y seguimos manchándonos. Nos es necesario, pedir perdón y recibirlo por nuestras ofensas a diario. Sí, lavados y santificados para Cristo, pero con el deseo y la necesidad de volver a limpiarnos a diario. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerdan de la oración modelo? Esa debe ser una actitud de vida en nosotros los cristianos. Así que en este pasaje, por encima de todo eso, vemos un claro ejemplo y muestra de cómo y el por qué debemos de entrar al servicio del Señor. Y una de las primeras cosas que debemos aprender es que, como dije antes, servir
no debería de ser una opción para un cristiano. Es un deber, es un mandato. Nuestro servicio es una respuesta en obediencia a Cristo. Esto es uno de los primeros puntos, por favor, anótalo o quédatelo ahí. No es una opción, es una respuesta en obediencia a Cristo. Miren, hemos leído al principio, retomo el versículo 14, pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ejemplo les he dado, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envía. Y mira esta frase, ¿entienden esto? ¿Entendemos esto? Pues dichosos seremos si lo ponemos en práctica. No basta con entender, hay que ponerlo en práctica. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, eso se nos da bien. Tenemos que convertirnos en hacedores. Eso dice la palabra. Ejemplos he dado, vosotros también debéis, hay un deber aquí, lavaros los pies los unos a los otros. Es un mandato. Es un deber ante Cristo, entre nosotros, sus discípulos, los cristianos. Así que, vuelvo a decirles, servirnos los unos a los otros, ayudarnos en nuestras necesidades y carencias, no es opcional, es una respuesta en obediencia a Cristo Jesús. Porque el discípulo no es mayor que su maestro, eso dice Jesús. Y ejemplos he dado. Si yo he venido a hacer esto por vosotros y aún lo sigo haciendo, vosotros debéis aplicarlo entre vosotros. No imitar y obedecer al Maestro, a nuestro Señor, pues es una negligencia. ¿Y por qué no? Llamarlo claramente es desobediencia, es un pecado. Pero también puede llegar a ser una muestra de soberbia en nosotros. El orgullo de querer ser más que nuestro propio Maestro, pues aunque Él se humilló por y para nosotros, pues nosotros no estamos dispuestos a humillarnos por Él, ni por nuestros hermanos de la fe, ni por nuestro prójimo. Eso del servicio, pues está bien para ti, o está bien para el pastor, o para Lucho, pero no es para mí. Cuidado con lo que se cuele en nuestros corazones, porque si todavía queremos profundizar un poco más, recordemos la palabra de Cristo en Juan 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Una comisión es un mandato, es una misión. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Si así lo hacen, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Jesús ha escogido a sus discípulos, hijos e hijas. Pasó, recuerdan las Escrituras, todo un tiempo orando antes de llamar a estos primeros hombres. No entendemos esto, pero dice la palabra que Él nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya te conocía a ti y a mí. Y ya tenía en sus planes, bendito sea nuestro Señor, llamarnos, abrirnos los ojos, salvarnos, invitarnos a seguirle. Él nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha apartado. Rebaño suyo somos para Él. Pero también tiene una misión, tiene un llamado, tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Entre esos propósitos está clara la palabra, quiere que demos fruto permanente, abundante para Él, para la extensión de su reino aquí en la tierra. Que estemos no solamente en nuestros negocios, sino en los negocios del Señor. Quiere que entremos y que estemos a su servicio, activarnos en el servicio, ofrecer y poner a trabajar nuestros dones y talentos, nuestros recursos, que por cierto, todo eso ¿de quién lo hemos recibido? De Él. Por lo tanto, quiere que lo pongamos a su servicio, que lo pongamos a funcionar. Eso es parte del fruto que Dios espera de nosotros. Ahora, por su gracia y misericordia, nos ha dado el honor, sí, de ser administradores y mayordomos. ¿Administradores de qué? De todo lo que Él nos ha entregado. ¿Mayordomos de quién? De sus posesiones. Aún mi vida no es mía, no me pertenece. De Cristo vino, de Dios vino y a Dios volverá. Esa es mi fe, esa es mi fe. Así que debemos estar a su servicio. Miren, algo pasa y lo notamos todos. Cuando el árbol frutal no da fruto.
Cuando lo cuidamos a diario, cuando lo podamos, lo regamos y lo estamos viendo crecer y se está volviendo un árbol grande y frondoso, pero cuando llega el tiempo del fruto, no sale nada. Nos inquietamos, ¿no es verdad? Y pensamos, oye, algo no está bien aquí, este árbol está enfermo o algo le está sucediendo, tiene problemas porque no está cumpliendo con su finalidad, su propósito, su razón de ser. Un cristiano que no está activo en el servicio a Cristo, incorporado a servir en su iglesia local, pues déjame decirte, algo pasa también ahí. Está cuando menos desenfocado y errado con respecto a su llamado, a su razón de ser. Somos miembros del cuerpo de Cristo y el apóstol puso ese ejemplo, incluso comparándolo con los miembros de nuestro propio cuerpo. Jesús, la cabeza. Nosotros, el cuerpo, sus miembros. Déjame ponerte el ejemplo también ahí. Todos los miembros de nuestro cuerpo están activos, sirviendo y aportando, cada uno haciendo la función para la cual han sido diseñados. Y cuando uno de ellos deja de hacerlo, pues vamos al médico, ¿no es verdad? Porque decimos que algo nos está pasando, algo no va bien, y todo el cuerpo se resiente y se debilita. Eso nos sucede también como iglesias, porque dije al principio que no debería de ser el servicio opcional, sino un deber, pero que aún en eso el Señor nos ha dado libre albedrío. Y lastimosamente las iglesias se llenan los domingos, gloria a Dios, hoy tenemos una muy buena asistencia también, se llenan. Pero si verdaderamente viéramos los que están comprometidos con el servicio, ese porcentaje disminuye drásticamente. Aquí entramos en otra parte. El servicio, recuerda, como respuesta a la obediencia, nuestra obediencia del Señor. Pero también debemos de ver el servicio como una respuesta de nuestra madurez cristiana, igual que ese árbol frutal que ha crecido y por lo tanto ya está en tiempo de dar fruto. Jesús esperó en este pasaje que hemos visto, a darles este ejemplo tan claro y tan rotundo del servicio, casi al final de su ministerio, 3 años, tal vez, entre otras cosas, para que estuvieran también estos hombres más maduros espiritualmente hablando. Si lo quieres más claro, en Hebreos se nos dice que espiritualmente hablando debemos pasar de beber de leche. Esto significa que necesitan ser servidos, alimentados, cuidados. ¿Vieron a Tania aquí con la pequeña Sami? Ella bebe de leche, necesita ser cuidada, necesita que sus padres estén a su servicio. Pues Hebreos dice que hemos de pasar de esa condición de beber de leche a poder comer alimento sólido, ya por nosotros mismos y a través incluso de nuestro servicio, alimentar, cuidar y servir a otros. El apóstol, también a los corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Sé que sabes tu edad, cada uno de nosotros lo sabe, pero ¿cómo está tu madurez cristiana? ¿Somos niños todavía espiritualmente hablando? ¿O ya comemos sólido y estamos en disposición de dar de comer a otros? Como padres y madres, aquí hay muchos, ¿no? Somos, gloria a Dios por eso, muchos papás y muchas mamás. ¿No es eso lo que esperamos de nuestros hijos en la sangre? Les cuidamos, les amamos, les damos todo lo mejor, les damos estudio, todo lo que podemos, porque ese es el amor de un padre y una madre. Se lo damos a nuestros hijos. Pero también oramos y esperamos que a medida que van creciendo y haciéndose grandes, no solamente estén enfocados en recibir, sino que comiencen a dar y a entregar. ¡Qué alegría! Se nos pone a los papás cuando vemos en ellos que de repente sin pedirlo se ponen a hacer tareas del hogar o se ponen a hacer cosas o vienen con su primer trabajo y traen ayuda económica a casa. ¡Qué alegría! ¿No será así también en nosotros como hijos e hijas de Cristo, espiritualmente hablando? Por el contrario, obedecer a Cristo, servirle, pues sí, será sacrificado. Será muchas veces ingrato, no te voy a engañar, porque es que no servimos a los hombres
A veces también nos equivocamos, luego hablaremos de esto. Y claro, si la motivación es errónea, si lo que estoy haciendo en mi ministerio o en la iglesia es para agradar al hombre, pues ya tienes tu recompensa, dice el Señor. Porque más pronto que tarde vas a ser desechado. Debemos hacerlo para honrar y agradar a Cristo. Y si así lo hacemos, siempre nos traerá bendición y sobre todo, contaremos con el favor del Señor. Palabra de Cristo, ¿entienden esto? Ojalá lo entendamos. Porque dice, el dichoso serán entonces, si lo ponen en práctica, en práctica. La Reina Valera lo dice así, si sabéis estas cosas, y saberlas las sabemos, hermanos, porque nos las han enseñado. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Porque también dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Eso dice la palabra. Bienaventurados seréis si las hiciereis. El servicio puede que a los ojos del que no entiende y a los ojos y al que está alejado de Dios sea denigrante. Pero en realidad para nosotros, no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿recuerdan? Lo hemos cantado hace un momento. Nos hace más grandes delante de Dios y tiene promesas increíbles. Muchos postreros serán primeros. No tengas miedo de que este mundo se ría de ti y diga que si no sabes lo que haces, que eres el último, que eres, no te preocupes, que tu recompensa no está aquí. Dice también la palabra, los humillados serán exaltados, exaltados. El servicio, recuerden, respuesta en obediencia a Dios. El servicio, respuesta de nuestra madurez cristiana. Y aún hay alguna característica más. El servicio a Cristo, pues hombre, tiene que ser a imagen y semejanza de Cristo. No a mi manera ni a mi forma, sino a la del Señor. Ahí retomamos otra vez a Juan, que hemos leído, versículo 12 en adelante. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces Jesús, con la mirada fija de todos ellos, les dio esta enseñanza y les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, he lavado los pies de ustedes, también ustedes deben lavárselos los unos a los otros. Ejemplo les he puesto, para que hagan lo mismo que yo he hecho entre ustedes. No se puede servir a Cristo desde una posición altanera, queriendo sobresalir nosotros, lucirnos, vanagloriarnos delante de los demás. Ese es el estilo del mundo, pero no es el estilo de Cristo. No lo es. Aquí viene bien ilustrar con lo que sucedió tiempo antes de esta última Pascua, con Santiago y con Juan, discípulos que estaban ahí presentes, los hijos del trueno, así los llamaba el Señor. Y con la mamá, Hay las mamás que nos aman tanto, tanto a nosotros los hijos que a veces pueden llegar a ser imprudentes, ¿no es verdad? Pues aquí la mamá llegó a ser imprudente, porque dice la Escritura que fue al Señor y maestro, ordena que en la vida venidera en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vanagloria, importancia, destacar. Pero esto no nos pasa a nosotros los cristianos. Sí nos pasa, sí. Y el Señor, se formó tal revuelo que ya incluso entre los discípulos comenzaron las murmuraciones, los celos. ¿Y estos? ¿Pero quién se creen que son? ¿Qué? Y se estaba rompiendo la unidad. ¿Cuántas iglesias se rompen por este tipo de cosas? Por querer sobresalir y querer ser más los unos que los otros. El Señor los reúne a todos y apacigua las aguas y les dice lo siguiente, mira, Mateo 20, 25. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Esto no pasa en la vida real. Sí pasa, sí. Pero entre ustedes, dice el Señor, no debe ser así. Más bien al contrario. Escuchen. El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio para Cristo a imagen y semejanza de Cristo. Qué difícil. Llenos del poder de su Espíritu Santo y dejando nosotros
toda nuestra vanagloria y todo nuestro deseo a veces de sobresalir. Volviendo otra vez al ejemplo de nuestro cuerpo, pues miren, no soy médico, que me perdonen algunos hermanos que hay en la congregación que sí lo son. El hígado y el páncreas son vísceras insustituibles en nuestro cuerpo, pero son internas. Muchas veces pues pasan desapercibidas, ni siquiera decimos me duele el hígado o me duele el páncreas, ¿no es verdad? Si me duele la mano o me duele el pie. En cuanto a su servicio, no son vistas ni valoradas muchas veces. Nos fijamos en lo que hacemos con las manos, con las piernas, en los ojos. Sin embargo, estas vísceras, estos miembros del cuerpo, hígado, páncreas, son vitales, son cruciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Pongo este ejemplo, porque a veces para servir en la iglesia, para entrar a servir en algún ministerio, anhelamos servir en los ministerios que son más visibles, donde podamos ser vistos, destacar ante los demás. No, yo sí, bueno, voy a servir, pero en la alabanza, ahí, que vean lo buen músico que soy, que vean lo bien que canto, que vean, ay, mis talentos, mis dones ahí. Si estoy soltero, además, así que las chicas me vean bien. O no, yo mejor en el ministerio de la predicación. ¡Wow! La predicación donde los ojos de todos están pendientes de mí, donde voy a tener influencia porque puedo comentar y decir cosas que puedan influir a los demás. Yo ahí. Y así podríamos continuar. Pero en realidad, el servicio a la imagen y semejanza de Cristo es servir allá donde Él nos quiera poner, allá donde Él nos quiera llamar. Cuidado con nuestro corazón. Cuidado, porque no es lo que comemos lo que contamina al hombre, esto es palabra de Cristo, sino lo que sale de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidado con nuestro corazón y no tergiversar nuestra motivación para servir a Cristo. A Cristo. Jesús incluso, para cuidarnos de nosotros mismos y no caer en tentación, llegó a decir que nuestra limosna, nuestras oraciones y nuestro ayuno, preferiblemente, fueran secreto. De esa forma, en lugar de recibir recompensa de hombres, la recibiríamos de Dios. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No buscamos, no lo hagas, porque entonces sí que tendrás una mala experiencia de servicio. Entonces sí que te harás daño, te dañarás tú y dañarás a otros. No buscamos con nuestro servicio agradar al hombre, ni tampoco agradarnos a nosotros mismos. No es así. Buscamos agradar y obedecer a Cristo Jesús. Así que vamos teniendo algunas condiciones o condicionantes importantes del servicio. Respuesta en obediencia al Señor. Respuesta de nuestra madurez y crecimiento cristiano. Y también a la forma, a la imagen y semejanza de Cristo. Y aún una última. Voy a decirles que creo que es importante. Habría mucho más que hablar, pero no tenemos tiempo. Y es que el servicio a Cristo debe de ser una respuesta de amor. De amor, hermano, de amor. Aquí, en agradar y honrar a Cristo, tenemos esa característica. Una respuesta de amor y de gratitud. Agradecidos por lo mucho que hemos recibido, respondemos dando también a los demás. De gracia recibisteis, dad pues de gracia. Eso dice la palabra. Hay un refrán español, de bien nacidos es ser agradecidos. No sé si lo hay en tu país. Si entendemos estas cosas, estas características, bienaventurados seremos. Se cumplirán las palabras también del apóstol. Recuerdan, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, motivaciones erróneas, equivocadas de nuestro servicio. Porque si así lo hacemos, pues iremos a servir desganados, desproticando,
viéndolo como una obligación. ¿Cómo que otra vez me toca ser miembro de seguridad? Venga ya. Otro domingo más. Encima poner buena cara a todo el que entra por la puerta. ¿Cómo que ya me toca otra vez predicar? Si pudiera, es que me borraba, no iba, no. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. No es así como el Señor quiere que le sirvamos. Porque Dios ama al dador alegre, así dice. Y si cumplimos estas características y si entendemos que el servicio es una respuesta de amor, a mí no me cuesta amar a mi esposa. Como en todo matrimonio tenemos mejores momentos y peores, y bien sabe Dios que hemos pasado por crisis difíciles. Bendito sea el Señor, porque nos ayudó a resistir. Pero algo tengo muy claro, es mi compromiso con mi esposa. Nos irá mejor o peor, pero ella es mi esposa y con ella estoy hasta la muerte. Y como sé que ella me ama, recíprocamente, a mí no me cuesta amarla. La doy con alegría, la doy de buena voluntad. Y así debemos enfocar nuestro servicio a Cristo. ¿Qué no ha hecho Él por ti? Y sigue haciendo a día de hoy. Y te tiene ahí esa habitación como dijimos al principio. Dios bendice al dador alegre. Servir y ayudar a los demás es una de las mayores muestras de amor que podemos ofrecerles. Porque el amor no es solo de palabra. El amor hay que ponerlo en acción, el amor hay que demostrarlo con nuestros actos también. Y así servimos como respuesta al amor de nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos, no te equivoques, aquí en la iglesia es servirlos, lavarles los pies. Y por cierto, que dijo el Señor que debe ser una característica distintiva entre nosotros los cristianos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Como yo? No. Como Cristo nos ha amado, que también de esa manera os améis los unos a los otros. En esto, aquí viene la característica distintiva que tendríamos que tener. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, mi amor, los unos por los otros. Y eso implica servir a tu hermano, lavarle los pies y dejarte, como Jesús le pidió a Pedro, que él te los lave también. Una iglesia llena del amor del Señor es una iglesia enfocada y dada al servicio, donde todos se cuidan, se sirven y se aman. Es eso lo que impacta al mundo de allá afuera, porque eso no lo hay fuera. Es eso cuando alguien nuevo entra inconverso. Todo ayuda, por supuesto, a la alabanza, a la palabra, pero Dios es amor. Y lo que va a impactar a esa persona es ver cómo nos amamos los miembros de esta comunidad. Es ahí donde Él va a decir, oye, esta gente tiene algo especial, algo que no hay allá afuera. Es ahí. Y eso implica también servir como muestra de amor a nuestro prójimo. Implica amar a los inconversos, servirlos con alegría, con gozo, para así ir mostrándoles el grande amor de Cristo. Ayer, luego veremos algunas fotos, hubo aquí un evento precioso, donde las mujeres otra vez reunieron, pues creo que como 120 mujeres, gloria a Dios por eso. Las mujeres siempre, el equipo ahí de liderazgo con las que están más comprometidas, preparan una mesa especial. Esa mesa es especial porque es la mesa de los invitados. Es la mesa donde vienen las mujeres nuevas. Como 17, tengo entendido, 16 hubo ayer sábado, gloria a Dios por eso. No es porque no quieran servir a las demás, que también, pero es porque ellas son nuevas y quieren agasajarlas y quieren darles un trato especial, quieren mostrarles el amor de Dios. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a través de su amor, su entrega y su servicio. Palabra de Dios. 2 mandamientos cuando a Cristo le pusieron o intentaron ponerle con la espada y la pared. Dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios es servir a Dios. Pero el segundo, dijo él, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Dicho de otra manera, lo que quieres para ti, quiérelo también para tu prójimo. Trátale y sírvele como tú quieres que te traten y te sirvan a ti. Y el servicio a Cristo, esto se va poniendo más difícil. Todavía implica un pasito más.
Implica servir a los que desean nuestro mal. Sí, has oído bien. A los que no nos quieren, a los que tienen cosas en contra nuestra. A esos también, dice el Señor, sírvelos. Así hizo Jesús. ¿Recuerdas con el Iscariote? Le lavó los pies. Luego es verdad que no le dejó participar de la Santa Cena. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Eso quería el Señor instituirlo verdaderamente con los que tenían un corazón rendido a Él. Pero le lavó los pies con el mismo amor, sutileza y delicadeza que a los demás. Y si tienes dudas, Mateo 5. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, servir a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Señor, ¿te has vuelto loco? Pues Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y el versículo 46 nos golpea, a mí me golpea. Porque si amáis solamente a los que os aman, si te vas a poner a servir solamente a los que ya te sirven a ti, ¿qué de más hacéis? Dice la palabra. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen acaso también eso los inconversos, los que están allá afuera? Vosotros, esto ya lo añado yo, como cristianos sois llamados a un plus, a todavía ir más allá. Así que no te preguntes si debes servir, ponte a servir. No te preguntes a quién debes servir, no seas mezquino con tu amor y tu servicio, porque Dios no hace acepción de personas. Y un buen ejemplo es que cada uno de nosotros estamos aquí y hemos sido añadidos a su iglesia. Simplemente disponte a dar el amor de Cristo a todo aquel que lo necesite, ¿Qué haremos con todo esto? ¿Seguiremos tal vez llenándonos de excusas, llenándonos de pretextos, o verdaderamente de una vez por todas nos dispondremos a obedecer al Señor? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Ay, Señor, como hemos adorado también hace un rato, con una corona de espinos, te hiciste tu Rey por siempre. Y es que, Padre Santo, Señor, tú nos has dado un ejemplo tan alto, tan grande, siendo tú el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siendo tú el único digno y merecedor de gloria y honra. Te humillaste tanto, Señor, por amor a nosotros. Te hiciste tan cercano y todavía lo eres, Padre Santo. Gracias, Padre, y gracias, Señor, porque verdaderamente tú te has entronado, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Nos has ganado, como dice la palabra, por amor, por amor. Señor, y queremos responder de alguna manera en esa misma actitud. Somos conscientes de que separador de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, queremos seguir siendo llenos de tu Espíritu Santo. Queremos seguir perseverando en todas las disciplinas que aquí ya se han predicado sobre esta serie. En la oración, en el estudio de la palabra, en congregarnos, Padre, en estar ahí, Señor, buscando comunión diaria y constante contigo. Porque de esa manera, Padre Santo, menguaremos nosotros y crecerás tú. Y de esa manera, verdaderamente podrá brotar un amor que no es nuestro, sino que proviene de ti. Pero tiene que ser nuestra actitud, porque la palabra dice, al que busca, halla, al que llama, se le recibe, y al que pide, se le da. Hoy nuestra oración, Señor, es esa. Cámbianos, Padre de la gloria, Señor. Quiebra, Padre, tal vez tantas cosas en las que nos afanamos, Señor, que son pasajeras, sí, son importantes, pero ¿acaso no dice tu palabra, buscad primeramente mi reino, mi justicia? Lo demás se os añadirá. ¿Acaso no sabes tú mejor, Señor, lo que necesitamos? Lo que le hace falta a tus hijos, a cada uno de nosotros. Y no hay nadie que nos conozca mejor que tú. No hay nadie, Padre Santo. Señor, pon en nosotros ese deseo de servirte, y no de cualquier manera, sino con gozo, con alegría. No estar fijándonos, Señor, en cómo lo hace el otro, en los problemas, en las dificultades. No, Señor. Llenarnos más bien de tu amor, entender que son nuestros brazos, son nuestras manos las que tú has elegido, Señor. ¿Qué cosa?
tan inmerecida, Señor, pero así es. ¿No dice tu palabra: benditos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del Señor? Queremos ser tus pies, Señor. Queremos ser tus brazos. Queremos ser, Señor, tus heraldos, tus voceros, tus embajadores. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a morir a nosotros mismos, Padre, a darte a ti verdaderamente la prioridad, a ser, Señor, no solamente oidores y conocedores de tu palabra, sino a volvernos hacedores, Señor, a ponerla en práctica, a ponerla en práctica. Porque, Señor, la necesidad es enorme, enorme, gigantesca. Padre, te adoramos, te damos la gloria a ti, Señor, porque tú nos has alcanzado a cada uno de nosotros, Señor, y hoy también te damos las gracias porque en la vida de cada uno de nosotros hubieron hermanos, hermanas que perseveraron, que nos buscaron, que sirvieron, Señor, que tal vez recibieron nuestra ingratitud y nuestras malas respuestas, pero tú les diste, Señor, el amor y la insistencia para perseverar. Gracias, Señor, porque unos han sembrado, otros han regado, pero tú nos has dado el crecimiento. Ahora, Señor, somos nosotros. Queremos sembrar y regar, Padre, para ti. Alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre. Amén.